Muchas gracias por continuar con nosotros. Continuamos con más información. Vamos a hablar ahora de temas económicos, cuál es la situación de Guatemala y algunos otros aspectos. Para esto nos acompaña el presidente del Banco de Guatemala, Álvaro González Richie. Señor presidente, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, un gusto estar nuevamente aquí con ustedes y lógicamente hablando de estos temas tan coyunturales como es la macroeconomía del país en estos momentos. Precisamente iniciando con esto, el Fondo Monetario Internacional se encuentra en Guatemala para realizar una supervisión, una evaluación de cómo está Guatemala en este momento. Platícanos sobre esta visita que ya se está realizando. Bueno, es una visita que se conoce como revisión del artículo 4. Lo que hace es evaluar cómo va Guatemala en aspectos macroeconómicos y si se le ha dado seguimiento a las recomendaciones que ellos han hecho en años anteriores. Esta visita, diría, es importante ya que depende el comunicado que se saque de esta visita, es que se toma en cuenta para las calificadoras de riesgo país, por ejemplo, lo ven los bancos del exterior que compran bonos, por ejemplo, los que emite el gobierno de Guatemala, también lo ven inversionistas y básicamente la visita ha sido sobre eso. Se han juntado con el Ministerio de Finanzas, con bancos del sistema, con tanques de pensamiento, con el Banco Central también, lógicamente, y la idea cabalmente es que se lleven una buena visión en el sentido de que Guatemala está cumpliendo y manteniendo esa solidez macroeconómica que nos caracteriza. Usted pues ya lleva un par de años al frente del Banco de Guatemala, anteriormente pues en el Ministerio de Finanzas. ¿Cómo ha visto usted el avance, la mejora en Guatemala? Porque lo hemos visto a través de las calificadoras de riesgo. Bueno, sí, han sido avances que vienen, diría, desde el año 2020. Hemos venido subiendo la calificación de riesgo país. Estamos ahora tanto en Moody's como en Standard & Poor's, que son dos de las tres calificadoras que actualmente nos evalúan. Estamos ya a un escalón de grado de inversión, lo cual claramente es un indicador que Guatemala va por el camino correcto. Estamos ya en esa frontera cabalmente de grado de inversión. Ahora para poder llegar a ese grado de inversión no es fácil. Este es el escalón más grande, ya que muchos de los desafíos que ellos plantean ya no son en términos macroeconómicos o de cómo es nuestra posición en las finanzas externas o internas, sino son temas que ya se refieren puramente a tener una mejor calidad del gasto, a la ejecución del presupuesto, a mejorar la gobernabilidad institucional, a la facilidad de hacer políticas públicas, a la relación que se tiene con el Congreso, subir el PIB per cápita, por ejemplo, es importante. Guatemala tiene un PIB per cápita actualmente de $9,000 al año, más o menos. Deberíamos estar alrededor de $14,000 al año para estar a nivel de la región. Entonces son diría, factores que no son necesariamente numéricos, sino son más de calidad de gobernanza de las instituciones, aunque claramente el hecho que nos hayan subido lo que indica es que sí hemos venido en el camino correcto. Así que ahora lo que toca es seguir las recomendaciones de ellos para que eventualmente Guatemala pueda tener ese tan ansiado grado de inversión. Ahora, en un histórico, pues estas han sido las mejores calificaciones que ha tenido Guatemala por parte de estas calificadoras de riesgo, pero ¿cómo puede el guatemalteco realmente palpar que la economía es estable y que la economía está mejor? Bueno, tal vez hablando de estabilidad, podríamos mencionar la inflación. Recordemos que el objetivo fundamental del banco es la inflación, es estar dentro de la meta de inflación, que es 4% más menos 1%. Actualmente la inflación acumulada del año es 1.69%, que está por debajo del límite inferior. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los precios en promedio no han subido este año más de 1.69%, que es, diría, una cantidad baja, y esto pues impacta directamente al bolsillo de los guatemaltecos, ya que claramente ha habido estabilidad en el nivel general de precios. Cuando hablamos también de una mejor calificación de riesgo país, lo que estamos esperando es que vengan más inversiones de fuera, fortalecer la inversión local. También los bonos que se colocan en el exterior van a estar a una mejor tasa, lo que va a liberar espacio, por así decirlo, porque los intereses van a bajar. Pero le diría que lo más importante es que miren a Guatemala como un país potencial para atraer más inversiones de las que actualmente vienen, y recordemos que al traer más inversiones pues viene más empleo, viene mejores condiciones de vida y claramente viene una mayor recaudación. Entonces en el conjunto, diría, la mayor atracción de inversión extranjera directa y fortalecer la inversión local, pues lo que va a generar es empleo y una mejor calidad de vida para todos los guatemaltecos. Señor presidente, hablamos de este reconocimiento por parte de las calificadoras
llamadas de riesgo en cuanto a la situación aquí en Guatemala, pero hay otro reconocimiento que el país recibió recientemente, y me refiero al billete conmemorativo de un quetzal, el cual pues tiene poco tiempo en la circulación. Platícanos sobre este reconocimiento. Bueno, es un evento que se llevó a cabo en Brasil la semana pasada, donde básicamente de todos los billetes de Latinoamérica, el quetzal conmemorativo, que fueron, recordarán ustedes, el año pasado, los 100 años de la unidad monetaria quetzal, en 1924 era el peso, se vuelve quetzal, y el año pasado se conmemoraron cabalmente esos 100 años. Se emitió este billete, un billete de quetzal que es con colores, diría, siempre en el tono de verde, pero diseños diferentes con características de seguridad únicas. Ya la última tecnología, el billete quetzal nos imprimía desde el 2012, esto fue una única emisión de 25 millones de quetzales, y diría que lo más importante y el reconocimiento fuera de la calidad del billete y lo que representa el billete es cabalmente cómo se generó una estrategia de comunicación alrededor del billete. Doy un ejemplo, la columna que ustedes ven en el billete que tiene el quetzal encima, pues eso representa la solidez de la economía de Guatemala. Sobre eso se hizo una campaña de comunicación. Aprovechamos también a que con las nuevas medidas de seguridad hay un app en el celular que se llama Billetes GT, donde también se enseña y se describe cuáles son las características de seguridad de los billetes. También se le pusieron dos franjitas que ustedes la mirarán en el billete, que es para las personas no videntes que puedan identificar el billete de quetzal. Conmemora también pues el templo del Gran Jaguar, por ejemplo. Ahí está el edificio en el reverso del Banco de Guatemala. Entonces, lo importante y lo que más les llamó la atención a los bancos centrales de Latinoamérica es cómo a través de ese billete se llegó a generar una estrategia de comunicación en donde todos los guatemaltecos pues se sintieron parte de ese billete, y cabalmente ese premio fue el que pues ganó Guatemala la semana pasada, lo cual pues claramente puso también en alto, llamémoslo así, el nombre de Guatemala ante los demás países de Latinoamérica. Señor presidente, ya para finalizar, ya hablamos de la estabilidad económica del país, pero este conflicto que actualmente se vive entre Irán e Israel, ¿podría tener repercusiones para el país? Puede tener, recordemos que la variable que más incide en la inflación es el precio de los combustibles. Actualmente el precio promedio para este año se espera alrededor de $65 el barril, pero ¿qué es lo que pasa? Si esos conflictos geopolíticos generan una disrupción en los, llamémosles, los canales de suministro, ya que recordemos que por ahí sale mucho del petróleo que se abastece a Estados Unidos y al mundo en general. Ante esa escasez sí pudiera generar una presión por el lado de la demanda y subir el precio. Esperamos que estos problemas sean temporales, no son problemas permanentes, pero claramente si esto se escala y esto empieza a generar que hubiera disrupción en la cadena de suministros, específicamente en el petróleo, pues eso generaría que el petróleo subiera. Si el petróleo sube el costo de transporte de personas, de mercancías, y eso inmediatamente empieza a generar cierta inflación. Sí hay que mencionar también que Guatemala tiene una reserva de petróleo de 90 días, lo cual dice que si efectivamente esta crisis dura más de esa cantidad de tiempo, pues podría generarse este tipo de problemas. Esperamos, como hemos visto, ya intervino Estados Unidos, está pidiendo un cese al fuego y que se den negociaciones, y pues tenemos pues claramente el mayor deseo que eso se logre. Álvaro González Richie, presidente del Banco de Guatemala, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, estamos a la hora. Muy bien, nosotros vamos a una pausa comercial, regresamos con más en Hechos Guatemala.